Una de las críticas más comunes que escuchamos de parte de los musulmanes es que la Biblia está corrompida, que es corrupta la Biblia. تفضل sit. I see many notes. Like if, Yeah. So this is if someone, for example, is not a Muslim, what's the difference between this book and that book? excellent question. Because this is a general question. Very good question. They This say book, they're both from. the Quran, is Kalamullah, غير مخلوق. It is the words of Allah, not a part of the makhluk. It was revealed to the Prophet ﷺ and preserved word by word, letter by letter, harf by harf. Even the pronunciation is preserved. Okay. This book is based on some of the writings that are based on some of the writings that might have been the followers of Jesus, but it's definitely been corrupted. In fact, the message of the Bible is contradictory, and it is not a red herring to introduce the Trinity here, because the message of one part of the Bible is that Jesus is the Son of God, and from that he is promoted to Godhead, and then from that people say God is a Trinity, and that in fact goes away from the message of one God right from the very beginning in the Old Testament, and in fact right all the way to the end in the New Testament. Yes, the Bible does contradict itself in its main core teachings when the Old Testament taught that in order to be forgiven by God you sacrifice animals, and tells you that human sacrifice is forbidden, and then the New Testament tells you that God sacrificed his son. God would have done the very thing which he said is wrong, and that's not right. Now, Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para responder? ¿Cómo abordamos un diálogo en donde nosotros podamos demostrarle que la Biblia no está corrompida? ¿Cómo sorteamos este obstáculo a la hora de poder compartir el Evangelio con un musulmán? Cuando vas a predicar, lo primero que te va a decir, tu Biblia está corrompida. ¿Cómo sorteo esto? Bien, hay tres formas de poder entablar un diálogo con este musulmán y poder guiarlo hacia la verdad. Quiero aclarar que en este video solamente vamos a ver uno de ellos. Pero la primera forma que yo te puedo aconsejar para poder defender la veracidad, la autoridad de la Biblia, es el camino más largo y por ahí más tedioso, que es el de relatar y explicar todos los concilios, todos los sínodos, cómo se dio el canon que tenemos hoy día. Y eso va a tomar muchísimo tiempo porque vas a encontrarte con el Código Muratori, con Tasiano, con Marión, con todos los diferentes puntos de vista que tenía la iglesia en el momento de reconocer al canon, de reconocer lo que la iglesia colectivamente había entendido y reconocía que era revelación de Dios. Y obviamente vas a llegar a un buen lugar porque al final lo que vas a demostrar es que la Biblia no fue corrompida, la Biblia fue inspirada, y si hay errores en el camino, Dios usó esos errores. Y no es la institución de la Iglesia Católica Romana quien cierra el canon, sino es el cuerpo de Cristo que entiende y que reconoce la revelación que Dios le había dado. Pero como te digo, ese es el primer camino, y cuando vas a responderle a un musulmán, la Biblia no está corrompida por esto y esto y esto, es un camino largo. Podés ir a hablar sobre los rollos del Mar Muerto, del Qumran, vas a entrar en un montón de temas, te va a llevar mucho tiempo, depende cómo sea tu amigo, cuánta sea la cantidad de diálogo que tengan, pero entre 3 y 4 meses te va a llevar un diálogo, a veces más, en poder demostrar cómo llegamos a la Biblia que tenemos hoy y mostrar que no está corrompida como muchos musulmanes dicen. El tema es que muchos musulmanes, sobre todo los líderes musulmanes, los mulás, los imams, hablan y dicen que la Biblia fue corrompida. La gente no leyó la Biblia, pero le cree al imam. Entonces, este primer camino es largo, es difícil, tenés que prepararte muy bien, pero podés llegar y podés, a través de defender la veracidad histórica del canon bíblico, podés llegar a mostrarle que la Biblia es verdadera. Este es el primer camino. El segundo camino es hacer una contracrítica. Lo que podés hacer es una contracrítica del propio Corán. Es decir, si vos me estás criticando la Biblia diciendo que la Biblia fue corrompida, vayamos a estudiar el Corán. Y justamente yo quería hacer una serie, la serie se llama Lo que no sabías del Corán, que este año no la pudimos hacer porque quisimos darle prioridad a esta serie que tiene un poco más un tinte apologético, pero vamos a hacer esta serie de Lo que no sabías del Corán el año que viene, y uno de los tópicos que vamos a tocar es este que estamos tratando ahora, que el Corán fue corrompido. Solamente para iniciar, y no vamos a tocar todo, pero para iniciar, el tercer califa, Uthman, después de que murió Mahoma, el tercer califa agarró uno de los Coranes. Habían tanta variedad de Coranes, tantas variedades lingüísticas de los Coranes, solamente en los primeros 3 califatos, que Uthman tuvo que agarrar todos los otros Coranes y quemarlos.
había recién muerto Mahoma, ya habían pasado 2 califatos y el tercer califato de Uthman tenía un problema con que había muchas versiones del Corán diferentes. Habían versiones que tenían 111 capítulos, habían versiones que tenían 117 capítulos. Te quedás con el Corán, con este que tenemos ahora, que tiene 114 capítulos, pero de hecho se perdieron muchos capítulos en el trayecto. Hay una guerra, estaba Abu Bakr de califa y van a una guerra. En la guerra muere mucha gente y de ellos habían muerto gente que se habían memorizado capítulos enteros. Entonces, en esa guerra se pierden capítulos enteros del Corán, de este libro que está eternamente en el cielo. Entonces, ya está corrompido porque le faltan capítulos, en primer lugar. En segundo lugar, el Corán que tenemos hoy es resultado de una decisión arbitraria de Uthman, del califa de la época, quien agarró que tiene 114, y por eso tiene que 114 capítulos, porque es el que Uthman creyó que era más conveniente, y quemó todos los demás. Fíjate qué comparación con la Biblia. A la Biblia le tomó al menos 3 siglos llegar a un consenso de muchos cristianos de muchas partes del mundo, justamente llegando a un consenso unánime de que todos reconocemos que esta es la palabra revelada de Dios. No fue una persona arbitrariamente como sí es el caso del Corán. ¿Me explico? Entonces, este segundo camino para poder defender la veracidad de la Biblia es una contracrítica y comenzás a criticar el Corán, diciéndole, mira, a tu Corán, primeramente, en una guerra se le perdieron un montón de capítulos que no están. En el segundo lugar, Uthman quemó todas las copias y arbitrariamente eligió una. ¿Y cómo sabes si el que tenía 117 capítulos no tenía esos otros capítulos que realmente eran revelación de Alá o no? Uthman simplemente los quemó. Ahora, quiero decirte que Uthman quemó los libros que estaban, pero él no pudo quemar, fue la tradición oral. Y se volvieron a imprimir, se volvieron a dictar, y hasta el día de hoy al menos tenemos 26 Coranes diferentes, que no solamente tienen temas gramaticales, tienen significados completamente diferentes uno de otro. A eso lo vamos a ver en otra serie, en otro momento. Pero el segundo camino, que es el camino en donde vos podés criticar el Corán y mostrar que el Corán está corrupto, que la forma en la que el Corán llegó ahora es por una forma arbitraria y no, ni siquiera un estudio. Estaría muy bueno en otro episodio poder comparar cómo tenemos la Biblia y cómo se creó el Corán. O sea, es totalmente diferente. Se cree que el Corán es una palabra revelada por Dios, punto por punto, letra por letra, pero las propias fuentes como Al-Bukhari te están diciendo que se perdieron libros enteros, capítulos enteros del Corán. Entonces, vamos a cerrar aquí, amigos. Esta es la segunda forma, podés criticar el Corán, te voy a enseñar en otro momento de poder hacerlo, pero lo que sí quiero hacer en este video, para que no sea muy largo, es enseñarte la tercera forma y la que yo creo que comprende de mucha más sabiduría a la hora de defender la veracidad de la palabra. Entonces, los musulmanes dicen que la Biblia está corrompida. ¿Cómo puedo respondérsela de una manera sabia, de una manera que me permita poder entrar en diálogo y poner una base para poder edificar otras verdades arriba de eso? Bien, yo tomo como ejemplo al apóstol Pablo. Si se acuerdan, cuando él estaba en el Areópago, él hablaba y él predicaba y usaba textos que ellos mismos creían, usaba dichos que ellos mismos creían para poder comenzar a edificar una verdad. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Si ves, acá Pablo está diciendo, como los mismos profetas de ustedes dicen, entonces no es que Pablo creía lo que los profetas de ellos decían, pero utiliza este argumento, utiliza lo que los profetas de ellos decían para poder presentarles al Dios conocido, para poder presentarles a Dios. Lo mismo hacemos como los musulmanes. La forma más sabia que yo he encontrado para poder defender la palabra es usar el Corán. No porque yo crea el Corán, sino porque ellos lo creen. Y como ellos creen en el Corán, ok, entonces vamos a usar lo que vos crees que es verdadero para demostrarte que la Biblia es verdadera. Y aquí quiero que ponga tu atención en los próximos minutos, que es realmente lo más importante, porque ahí vamos a discutir qué dice el Corán acerca de la Biblia. Y esto está muy interesante. Pero te pido que te quedes hasta el final, necesito tu ayuda para poder resolver un dilema. Vamos a resolver juntos un dilema que está muy bueno. Quédate hasta el final. Entonces, vamos a ver cómo le responde un musulmán que me dice, la Biblia está corrompida. Usamos el Corán, como Pablo hizo en el Areópago, usamos el Corán. ¿Qué dice el Corán acerca de la Biblia? El Corán consistentemente va a defender la autoridad, la inspiración, la veracidad y la preservación de la Biblia. Y hay muchas suras, por un tema de tiempo, yo no voy a leerte muchas, pero sí algunas que creo que son importantes para que veamos eso. En primer lugar, el Corán dice que la Biblia es verdadera. Mira lo que dice. Sura 3, versos 3 y 4. Él te ha revelado la Escritura con verdad en confirmación a los mensajes anteriores. ¿Qué son los mensajes anteriores?
Él ha revelado la Torá y el Evangelio, es decir, la Torá y el Nuevo Testamento, antes como dirección para los hombres y ha revelado el criterio. Quienes no creen en los signos de Alá tendrán un castigo severo. Alá es poderoso, vengador. Este verso lo que está haciendo es autentificar los mensajes anteriores. Y dice, y la Torá y los Evangelios, el Injil, los Evangelios. Entonces, en primer lugar, vemos que el Corán dice que los escritos anteriores, la Torá y el Evangelio, son verdaderos, los confirma. Dice que estos vienen a confirmar. Pero dice más, la sura número 2, que está muy interesante, vamos a ver varios versículos en la sura 2, dice muchas cosas interesantes. El ayat 40 y 41 dice, cree en lo que te he enviado en confirmación de lo que tienes y no apresures a rechazarlos antes que nadie. Escucha esto. Cree en lo que te he enviado en confirmación de lo que tienes. O sea, le está diciendo a los judíos, crean lo que les he enviado, o sea, el Corán, en confirmación de lo que ya tienen. Es decir, de la escritura que tenían en esa época, en la época de Mahoma. ¿Me estás siguiendo lo que estoy diciendo? El Corán está diciendo a los judíos, crean en el Corán, que no es más que una confirmación de lo que ya tienen, del Corán que tienen ahora. Es importante que entendamos que el Corán está avalando la escritura que tenían en ese momento, en el siglo 7, los cristianos y los judíos. Ahora vamos a ver por qué. Pero seguimos un poquito más adelante. La sura 2, verso 89, dice, cuando les llegó la escritura a Alá, confirmando la verdad de esas escrituras que habían, otra vez, cuando llegó el Corán, confirmando la veracidad de la escritura que ya tenían, otra vez el Corán, diciendo que la escritura que ya tenían los judíos y los cristianos era verdadera. ¿Te das cuenta? Eso está confirmando la veracidad de la escritura. Seguimos un poquito más adelante. Verso 91. Cuando se les dice, cree en lo que Alá ha revelado, responden, creemos en lo que se nos ha revelado. O sea, los judíos dicen, creemos en lo que se nos ha revelado. Pero no creen en nada más allá de ello. Aunque eso, es decir, el Corán, la verdad confirmando lo que ya está con ellos. Otra vez está diciendo que lo que ya está con ellos, que lo que los judíos tenían en la época de Mahoma, era verdad. La Torá y el Evangelio que judíos y cristianos tenían al momento de Mahoma en el siglo 7 era verdad. Ahora vas a ver por qué esto es importante. Seguimos un poquito más. El mismo capítulo 2 en el 97, verso 97 dice, di quien sea enemigo de Jibril y sin embargo, con el permiso de Alá, trajo el Corán a tu corazón. O sea, Jibril trajo el Corán a tu corazón en confirmación de la verdad de las escrituras anteriores como un camino verdadero y un mensaje alegre para los creyentes. Es decir, las escrituras anteriores son un camino verdadero y alegre para todos los creyentes. Consistentemente, todo el Corán, todo él va a avalar la veracidad, la inspiración, la preservación. Ahora te hablo de la preservación en un segundo. Quiero que veamos un versículo más. De la Biblia y de la Torá y los Evangelios. 101. Cuando un mensajero de Alá vino a los judíos confirmando la verdad de las escrituras que tenían. O sea, insistentemente, te puedo dar un montón de versículos más, pero todos los versículos van a confirmar la veracidad, la preservación, la autoridad de la Torá y de los evangelios que estaban en la época de Mahoma, en el siglo 7. Vamos a ver un versículo que podés usar muy fuertemente para hablarle a un musulmán cuando dice que la palabra de Dios fue torcida, que fue corrompida. Mira lo que dice este versículo. La sura 18:27 dice, recita lo que se te ha revelado de la escritura de tu Señor. No hay quien pueda cambiar sus palabras y no encontrarás asilo fuera de ellas. No hay quien pueda cambiar sus palabras. Es decir, según el Corán, la Biblia es revelación de Dios. Es un camino verdadero, es real, es palabra de Dios. Pero este versículo dice que no hay quien pueda cambiar las palabras del Señor. Entonces, podés traerle a un musulmán y decirle, pará, si tu Corán dice que las escrituras, la Torá, los evangelios, son palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero el Corán dice que no pueden ser cambiadas. Acá dice, en el 18:27, dice que no pueden ser cambiadas. Entonces, si la escritura es palabra de Dios y el Corán dice que la palabra de Dios no puede ser cambiada, ¿por qué los musulmanes del día de hoy dicen que la Biblia fue cambiada? Si nadie puede cambiar la palabra de Dios, nadie puede cambiar sus palabras según el propio Corán. ¿Te estás dando cuenta? Acá, este versículo nos está hablando de la inmutabilidad de la palabra. Ellos consideran revelación de Dios la Torá y los Evangelios y dice el Corán que no puede ser cambiado. Entonces, ¿por qué dicen los musulmanes hoy día que fue cambiado? Ahora te voy a decir por qué. Me vas a ayudar al final de este video a responder un dilema muy importante. Quédate hasta el final.
Hasta ahora lo que vemos es cómo el Corán afirma la veracidad y la incorruptibilidad de las Escrituras, pero fíjate ahora cómo avala la autoridad de las Escrituras. En una oportunidad vienen a decirle a Mahoma: Mahoma, tenemos problemas, ¿podés juzgarnos? Y fíjate lo que dice la Sura 5 al respecto. Alá le revela esto a Mahoma. Dice: que los seguidores del Evangelio juzguen según lo que Alá ha revelado en él, y quien no juzgue según lo que Alá ha revelado es un pecador. No tiene absolutamente ningún sentido decir que la Biblia está corrupta cuando el propio Alá, revelando el Corán a Mahoma, le dice: Mahoma, que los cristianos, que los de la Escritura, juzguen según la Escritura que yo les di. Esa autoridad, o sea, acá está hablando la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la Biblia en los tiempos de Mahoma. Ahora más adelante vamos a entender por qué es necesario que entendamos que la Torá y los evangelios en la época de Mahoma eran autoridad de Dios, eran considerados autoridad de Dios. Tanto así que Alá le dice a Mahoma: no los vas a juzgar vos a ellos, déjalos que ellos juzguen por las propias Escrituras. Míralo una vez más, que los seguidores del Evangelio juzguen según lo que Alá ha revelado en él. Y quien no juzgue según lo que Alá ha revelado es un pecador. O sea, si yo no juzgo según la Biblia, soy un pecador. Eso es lo que me dice el Corán. Me vas a ayudar al final de este video a resolver un misterio muy, muy importante. También en la misma Sura 5, vemos un poquito más adelante, en el 68, en el 68, perdón, dice lo siguiente: oh gente de la Escritura, no estarás sobre una base sólida hasta que sigas los preceptos de la Torá y del Evangelio y de lo que te ha revelado el Señor. O sea, siempre está tratando el Corán de ponerse a la altura de la Torá y del Evangelio. O sea, acá se nota claramente un complejo de inferioridad tan grande que se vivía en la época de Mahoma. Ahora quiero aclararte esto. ¿Por qué es importante que nosotros establezcamos, cuando vos hables con un musulmán, establecer que la Torá en la época de Mahoma era autoridad, no estaba corrompida, estaba preservada, la palabra de Alá no puede cambiar? ¿Por qué es necesario? Porque la Biblia, o sea, el Injil, la Biblia, ya se había cerrado el canon, hacía 200 años atrás, 200 años antes de que Mahoma nazca, a fines del siglo IV, después de muchos concilios y sínodos y todo, el canon ya estaba cerrado. Para el concilio 3 de Cartago ya estaba cerrado, o sea, ya se había confirmado. En Cartago simplemente confirma lo que estaba en Hipona, lo que se había acordado en el concilio de Hipona, en el concilio de la Odisea. Pero es fundamental que vos y yo podamos entender, cuando estamos hablando con un musulmán, a través del Corán, hacer entender que la Torá y los evangelios que tenían en la época de Mahoma, es decir, en el siglo VII, ya eran considerados como palabra de autoridad. Eran verdaderos, no estaban corrompidos. Entonces, si los evangelios y la verdad que estaban en el siglo VII eran verdaderos, mostrame desde el siglo VII hasta ahora en qué momento se ha corrompido la palabra. Porque todos los musulmanes, cuando vienen a criticarte la Biblia, te van a hablar del código Muratori, y todo lo que ellos consideran que fue corrupto va a ser mencionado en los primeros años del cristianismo. Entonces es muy productivo que vos puedas decirle cuándo fue corrupta la Biblia. No, que los concilios, que los sínodos, que Juan se lo inventó a las 13 cartas y que no sé qué, perdón, Pablo se inventó las 13 cartas. Eso es lo que te van a decir. Y vos decís: para. Esa es la parte donde vos decís que se corrompió la Biblia. Te van a decir: sí, ok, entonces ¿por qué Mahoma en el siglo VII avala la palabra como autoridad divina? Te voy a dar 3 versículos más y con eso terminamos. No solamente la palabra era autoridad para los cristianos y para los judíos. En el siglo VII, habiendo ya cerrado el canon como lo vimos hace un tiempo, 200 años atrás, no solamente era autoridad para ellos, sino para el propio Mahoma. Escucha, cuando Mahoma tenía dudas, Alá le decía: si tenés dudas de lo que te estoy revelando, confirmalo con las escrituras anteriores. Mira estos 3 pasajes. Sura 10, verso 94. Si tienes alguna duda acerca de lo que te hemos revelado, pregunta a quienes antes de ti ya tenían la escritura. Te ha venido de tu Señor la verdad. No seas pues de los que dudan. Mahoma tenía dudas, obviamente. Desde el primer día tuvo dudas. Te dejo acá. Te dejo acá un video en donde te hablo de cómo fue el primer encuentro con las revelaciones de Mahoma. Él pensó que estaba endemoniado. Te lo dejo acá. Pero cada vez que Mahoma tenía dudas, Alá a través de Jibril le decía: Mahoma, si vos tenés dudas, lee las escrituras. ¿Ok? En el Corán, las escrituras, es decir, los evangelios, no solamente eran considerados para los judíos como un medio para juzgar, o para los cristianos, sino también para el propio Mahoma, que tenía dudas. Estos 2 versículos te lo aclaran un poco más.
16:43. Antes de ti no enviamos sino a hombres a los que le hicimos revelaciones. Si no lo sabéis, preguntad a la gente de la amonestación, o sea, del libro. 21:7. Incluso antes que tú, oh Muhammad, enviamos mensajeros solo a hombres que fueron inspirados por revelaciones. Pregunte a los conocedores de la Turat e Injil si no sabe de esto. Amigo, entonces, todo el Corán va a ser no menos que afirmar la veracidad, la inspiración, la preservación e inmutabilidad de la Biblia, del Injil y de la Torat. Eso es lo que hace todo el Corán. Entonces yo quiero que me ayudes en lo siguiente. Vamos a resolver un dilema acá. Si el Corán afirma la preservación, la inspiración, la veracidad y la autoridad de la Biblia, pero la Biblia dice cosas contrarias al Corán. Por ejemplo, la Biblia no cree que Jesús sea un profeta. La Biblia no cree que Jesús no haya muerto. La Biblia no cree que Jesús no resucitó. La Biblia no cree en la Trinidad que cree el Corán. Es decir, Jesús, María y el Espíritu Santo. Entonces, si la Biblia es verdadera, el Corán es falso. Porque todo lo que dice la Biblia contradice todo lo que dice el Corán. Que Jesús es Dios, que murió, que resucitó, que es hijo de Dios y que vino a salvar el mundo. De todas maneras, el Corán es falso. ¿Te das cuenta del problema en que se encuentra el Corán avalando escrituras anteriores y mucho más correctas históricamente, lingüísticamente que el propio Corán? El Corán es falso de todas maneras. Entonces, resumiendo todo lo que estamos viendo ahora, cuando un musulmán venga a decirte que la Biblia es falsa, no le pongas este videíto. Anda a estudiar vos solo. ¿Por qué crees que la Biblia es verdadera? Te invito a que estudies los concilios, que estudies por qué vos crees en la Biblia que estás creyendo. En segundo lugar, te invito a que veas, todavía no lo grabé, pero lo voy a grabar un tiempo, a que veas la serie de lo que no sabías del Corán. Ahí te voy a demostrar por qué el Corán es falso. Pero usando la lógica, usando todo lo que el Corán dice acerca de la Biblia, el Corán dice que la Biblia es verdadera, por lo tanto el Corán es falso, porque todo lo que la Biblia dice contradice el Corán. Y si la Biblia es falsa, entonces el Corán es falso, porque el Corán está avalando un libro que supuestamente es falso. De todas maneras, el Corán es falso, no la Biblia. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y esperame el próximo viernes porque viene una bomba. Nos vemos, un abrazo grande.